Y nosotros vamos a centrarnos en el análisis de los temas económicos más candentes. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Has sobrevivido al debate en el Congreso, ¿verdad? Hay que sobrevivir, no hay más remedio que sobrevivir incluso y pese a ellos. A nosotros, como por suerte lo que nos compete es otra cosa para hablar, no que como ciudadanos no nos importe todo, pero bueno, lo primero, quería hablar, ¿no?, de esta letra pequeña del convenio España-Ucrania, una semana intensa, España en todas las portadas internacionales, maletines de guerra y el armamento, ¿cuánto de moderno? Bueno, realmente aquí vemos una vez más, ¿no?, como el periodismo brilla por su ausencia, porque como bien dices, ha habido muchas portadas, ha habido muchos titulares, pero somos muy pocos los que nos hemos leído el convenio en sí. Ayer estaba revisándolo en varias páginas que hay, que bueno, pues además de la propaganda habitual, de las mentiras históricas, pues realmente lo que revela pues es una huida hacia adelante de un gobierno español que realmente pues está sirviendo intereses extranjeros y tendrá que explicar, supongo en el futuro, decía el parlamentario del PSOE ahora, que tendrá que explicar el Partido Popular en el futuro, después de las elecciones europeas, lo que ha estado haciendo en materia de oposición. Bueno, yo creo que este gobierno va a pasar a la historia como uno de los más serviles y uno de los que más ha faltado a la verdad, ¿no? Hemos tenido una excusa de bloqueo presupuestario para muchas partidas. Hasta ahora hemos visto como María Jesús Montero decía que no había dinero, un poco a lo Milei, no hay plata, no tenemos presupuestos generales del Estado y por lo tanto no se pueden aprobar nuevas partidas. Yo siempre pongo el ejemplo de la partida presupuestaria para los enfermos de ELA, que son 240 millones de euros, que suponen el 0,0002%, con tres ceros, 0,0002% de los presupuestos generales del Estado, y realmente pues los enfermos de ELA y sus familias no han podido recibir este dinero porque no dice el gobierno que no hay dinero en los presupuestos, pero sí lo hay para entregar ese dinero a Ucrania, en dinero que en buena medida va a ir a compañías estadounidenses, en concreto la empresa que va a encargarse de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los carros de combate Leopard, y luego por otra parte también hay dinero, como vemos, para comprar acciones de Telefónica y para que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, vaya adquiriendo más participaciones, más acciones de otras compañías, utilizando el dinero de los contribuyentes, porque la idea es llegar a noviembre ya más o menos con una SEPI más o menos configurada, por si acaso se tiene que producir un adelanto electoral. Te doy ya una exclusiva, se está planteando, se está evaluando la posibilidad de que haya un adelanto y por lo tanto la Hacienda tiene ahora mismo orden de en noviembre haber terminado ya toda esa entrada en empresas españolas, entre las cuales también podría estar Naturgy. Naturgy, recordemos que ha llegado a un acuerdo con los emiratíes y con Criteria para repartirse un poco ahí los asientos. ¿De dónde va a salir el dinero? En realidad todos los implicados se ponen de perfil. Exteriores dice que no sale de su presupuesto el dinero para Ucrania, Defensa dice lo mismo, Hacienda plantea que tiene que ser el departamento de Margarita Robles el que use su presupuesto prorrogado. En realidad no son 1.000 millones, son 500, es decir, esto hay que dejarlo claro. Al menos eso es lo que será trasladado a la empresa que se está encargando de preparar el material militar para mandarlo a Kiev, entre el cual pues destacan esos famosos carros de combate Leopards. Yo les llamo Legopards, como el famoso juguete, porque en realidad lo que se está haciendo es coger carros de combate viejos, no los nuevos. En algún medio de comunicación ha aparecido los nuevos, no, son los viejos. Había decenas de ellos en la base de Zaragoza, lo contamos aquí ya hace muchos meses. Algunos se enviaron, otros se mandan ahora, llevan casi 20 días en una factoría de Sevilla, los están poniendo chapa y pintura básicamente, los están pintando, les están poniendo algunas protecciones adicionales. Es una absoluta vergüenza que se vaya a mandar este material, y además la empresa se está negando incluso a probar que disparan, porque dicen que el presupuesto ni siquiera les da. Esto, que podría parecer un chascarrillo, parecía una especie de broma, la verdad es que es muy lamentable y ya ha sucedido en más ocasiones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué si estamos mandando este armamento que realmente pues no está preparado, ¿no?, para el combate, no se queja Kiev de la calidad del material? Entonces aquí es cuando ya hay que empezar a abrir la espita y hay que abrir la puerta. ¿Por qué no se está fiscalizando todo el dinero que se está mandando a Ucrania? ¿Están los gobiernos de los países donantes o personas que están intermediando en esos contratos llevándose comisiones? Bueno, no es extraño pensarlo porque ya todos lo que sabemos cómo funciona el tema del complejo militar industrial y sobre todo las negociaciones y los acuerdos en materia de armamento, sabemos que parte del dinero se pierde por el camino. ¿Es que el objetivo no es emplearlo para ganar batallas,
sino para conseguir comisiones bajo cuerda? Bueno, pues esto habría que aclararlo. Y para aclararlo esto es muy sencillo, habría que establecer algún tipo de auditoría. Y nadie quiere establecer auditorías. El Congreso de Estados Unidos lo pidió en su momento, Europa no quiere saber nada de auditorías. Esto es como lo de los fondos Next Gen. ¿Por qué no se investiga a fondo el fraude en los fondos Next Gen? Porque esto implicaría que la cúpula también está implicada en este fraude. Esto habría que investigarlo. El documento, además, firmado por el gobierno y por Sánchez y por Zelensky, admite que Ucrania tiene problemas de corrupción, a pesar de lo cual el gobierno español se compromete tanto a facilitar la entrada de la Unión Europea como en la OTAN, lo cual es un casus belli, la entrada de Ucrania en la OTAN, como ya hemos expuesto aquí desde hace mucho tiempo. Y luego hay un factor también que se está dejando de lado que es muy importante. La entrada de Ucrania en la Unión Europea implicaría que países que son ahora perceptores netos de fondos de cohesión y de fondos de la política agrícola común pasarían a ser donantes netos. Y España e Italia serían los más perjudicados. Entonces, aunque fuera solo por un sentido de país, España, cuando hace este tipo de declaraciones, tendría que establecer alguna serie de salvedades, porque evidentemente el gobierno en teoría tendría primero que defender los intereses de los españoles y luego, si se puede, ayudar a quien considere oportuno. Esto es importante también tenerlo claro. Luego, el texto está lleno de mentiras históricas, ¿no? Eludiendo los acuerdos de Minsk que determinaban una cierta autonomía para las regiones del Donbass, que es una autonomía menor de la que goza en la actualidad cualquier comunidad autónoma española, que no fue respetada por un gobierno ucraniano, que en los meses y años previos a la intervención rusa masacró esos territorios en buena medida con armamento de Estados Unidos, matando civiles. Esto no lo dice Lorenzo Ramírez, esto lo dice Naciones Unidas, es decir, la misma Naciones Unidas que ahora pues se enarbola para todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el tema palestino. También se eluden los informes de la Comisión Europea y del Congreso de Estados Unidos del año 2021 y de años anteriores, indicando que Ucrania era uno de los países más corruptos del mundo y que no se recomendaba enviar dinero o armamento porque podría ser desviado al mercado negro. En estos momentos hay armamento estadounidense en manos de terroristas islámicos combatiendo en Siria, dinero que en teoría tendría que estar en Ucrania. ¿Por qué nadie quiere abrir este melón? ¿Por qué nadie quiere investigar esto, no? Y luego la alusión vergonzosa a los principios democráticos y al Estado de Derecho, buen gobierno, decía también el documento, y libertades fundamentales de Ucrania, lo cual parece una broma macabra porque Zelensky acaba de anular las elecciones, tiene a los líderes de la oposición en la cárcel, acaba de comunicar al Consejo Europeo que la libertad de reunión y manifestación está prohibida en el país y no se puede disentir de su política. Es decir, podemos comprender que en un entorno de guerra estas decisiones se tomen, podemos entenderlo, pero aludir a derechos y libertades fundamentales en este contexto me parece bastante lamentable, ¿no? Todo esto que acabo de exponer es solo la punta del iceberg de un problema mayor y por eso es un tema que me parece fundamental. Y es la manipulación continua de la realidad para favorecer el discurso gubernamental que toque en cada momento, porque ni siquiera hay un mismo discurso. Esto es como sucedió con el COVID, ¿no? Un día es A, mañana es B, donde dije digo, digo Diego, no he cambiado de idea, sino que he cambiado de opinión, no he mentido, no he faltado a la verdad, sino que he cambiado de criterio, y en eso España no se diferencia mucho de Ucrania, porque las decisiones las toman las mismas personas en ambos casos, personas que están defendiendo intereses que van en contra de los europeos, que están utilizando la guerra de Ucrania para sus propios fines, entre los cuales destaca esa ruptura de la Unión Euroasiática que podría amenazar la hegemonía de Estados Unidos, hoy defendida por una OTAN que está dispuesta a dejar Europa como un erial si con ello se evita el ascenso de un orden multipolar al cual no se le pueden poner puertas. Veremos si cunde el ejemplo húngaro y hay países que empiezan a negarse a seguir esa línea en la OTAN y se abre un debate en el seno de la cúpula de la Alianza Atlántica, que yo creo que ese es el principal reto que hay para los próximos meses. No olvidemos que la cumbre OTAN este año es precisamente en Estados Unidos, 4 meses antes de las elecciones, Eva. Armas para Ucrania, gira de Zelensky en distintos países y entre tanto no seguimos sin romper, ¿no?, del todo con Rusia. Europa no puede vivir sin ese gas ruso. Es que claro, para romper tienes que querer, ¿no? Entonces dice, oiga, voy a dejar de beber agua. Bueno, pues a lo mejor el primer día no bebes agua, a lo mejor el segundo día, si me apuras tampoco. Pero el tercero, vamos, aunque sea vas al váter, te pones de rodillas y te bebes toda la taza, ¿no? Y yo creo que eso está pasando un poco con el tema del gas ruso, si me permites un poco esta comparación, para levantar también alguna sonrisa dentro de tanta calamidad, ¿no? 2024, nos decían ayer algunos medios de comunicación, ha arrancado con una gran sorpresa para propios y extraños, ¿no? Decían, hombre, los que no ven este canal, porque los que ven este canal nos habrán sorprendido. Las llegadas de gas ruso a Europa están creciendo como nunca en la historia. Es la vez que más están creciendo de toda la historia. Según los datos del Foro de Países Exportadores de Gas, el volumen que está entrando vía gasoducto, ojo, por tubo,
ha aumentado un 23% en el primer trimestre de este año. Estaríamos hablando de unos 7.000 millones de metros cúbicos que se han movido rumbo a Occidente a través de esta vía. Y luego tenemos los de gas natural licuado, los que se están comprando, bueno, pues los que se llevan en barco. España está comprando mucho en buena medida porque tiene plantas de regasificación, que también han aumentado un 14%. Al comienzo de la guerra, o de la intervención militar rusa en Ucrania, en función de cómo quiera verlo cada uno, había 3 arterias por las que llegaba el gas ruso barato y de calidad al corazón de Europa. Teníamos Nord Stream 1 y el 2 se iba a inaugurar, ya sabemos todos lo que pasó con Nord Stream, comunicaba Rusia y Alemania a través del mar Báltico, y la razón de que se construyera Nord Stream era para no tener que pasar por ningún país, para que la alianza pues fueran Rusia y Alemania directamente. No hacía falta un tercero, no hacía falta una Ucrania, no hacía falta una Turquía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dinamita. Luego tenemos el Yamal Europa, el Yamal Europe, que es camino energético de Moscú a Berlín, pero pasando por Bielorrusia y Polonia. Y luego, en último lugar, estaba el Brotherhood Progress, Soyuz, el gasoducto de la hermandad. Permítanme que me ría porque es que si no me pego un tiro. Pasando por Ucrania, que abastece a Hungría, Eslovaquia y Austria. Y este es el que está fundamentalmente entregando gas. Es decir, Rusia está vendiendo gas a Europa a través de Ucrania, y Ucrania está cobrando comisión por ello. Es que es inaudito. Diga, está entregando gas a través de esta infraestructura por la cual cobra comisión. Moscú y Kiev firmaron un acuerdo de tránsito en el año 2019 que fue refrendado en medio de la guerra. Mientras que nos están contando películas de vaqueros, de indios y vaqueros, ellos están firmando el contrato. Este compromiso, este contrato finaliza el próximo 31 de diciembre, y aunque quedan muchos meses, y Moscú ha dicho que no hay ningún problema porque si se cierra por ahí, pues hay otras vías alternativas, fundamentalmente Turquía, para enviar el gas, que puedan estar tranquilos los países que están comprando, ¿no? Entonces, aquí hay una incertidumbre notable, primero, porque es muy posible que se aprueben paquetes de sanciones contra el gas ruso. Gran hipocresía y gran cinismo. Dice, oiga, si lo estás comprando, ¿por qué lo vas a sancionar? ¿No? Dice, no, es que hay que mandar un mensaje a Rusia. Dice, oiga, ¿y de dónde va a sacar el gas en ese momento? Pues lo vamos a seguir sacando de Rusia, pero a través de terceros mercados. España, que ya era uno de los países que más gas ruso compraba, ha disparado en los 3 primeros meses de este año las compras un 23%. Francia las ha duplicado. Las ha elevado un 100%. Muestra también de esa hipocresía de un Macron que está esta semana de gira por Alemania defendiendo la supuesta autonomía estratégica europea y la soberanía energética, que son entelequias que no se cree ni él, pero que usa para justificar un mayor gasto público por el viejo continente. Porque si nos fijamos en la letra pequeña, el mensaje de Macron, él lo que quiere es duplicar el presupuesto. Todo esto es una excusa para duplicar el presupuesto. Verdad incómoda, que tiene que tener todo el mundo claro. Europa necesita el gas ruso. Lo necesita, sobre todo, para ese proyecto, esa transición energética, en el cual las renovables tienen un importante papel, pero también fuentes de respaldo, que son el gas y la nuclear. Se nos dice que la causa de estas compras es doble. Por un lado, aprovechar precios bajos, que es verdad, para llenar almacenes de cara al próximo invierno, es ahora cuando se compra el gas para el próximo invierno, y luego garantizar la llegada del gas ruso antes de que pueda entrar en algún momento el gas en las sanciones. Y aquí hay más hipocresía. Las sanciones al gas ruso totales se aprobarán en el momento en el que Putin deje de vendernos gas ruso. Que entonces digamos, bueno, ¿no? Como el marido que se va de casa, ¿no? Porque le han echado, pero él dice que se ha ido de casa. Pues esto es algo igual, ¿no? Cuando Rusia tenga garantizada la demanda de fuera de la Unión Europea, nos va a hacer un corte de mangas y va a dejar de vendernos gas. Entonces, ¿a quién se lo vamos a comprar? A Argelia, fundamentalmente, a Estados Unidos, a Qatar. ¿Y quién le va a vender el gas argelino a Europa? Italia. ¿Y España? Pues España se quedará, una vez más, compuesto y sin novia Eva. Antes de mirar asuntos de lectura más económica, como estamos hablando y nos ha hecho mirar a Rusia, quería poner sobre la mesa una noticia de última hora que acaba de llegar, Lorenzo, que viene de Polonia. Varsovia no impide en modo alguno que el ejército ucraniano utilice armas polacas. Lo acaba de decir el viceministro de Defensa Tomczyk, señalando y defendiendo que las armas polacas las pueda usar el ejército ucraniano. Dice que no existen restricciones sobre las armas polacas que se transfieren a Ucrania y que los ucranianos pueden luchar como quieran. Un mensaje que llega en un momento en el que se está debatiendo en Europa, en la OTAN, el uso
de las armas donadas, cedidas a Ucrania, que pueda usarlas en territorio ruso en medio de las advertencias de Rusia, que el propio Putin ya ha advertido de graves consecuencias si esas armas atacan en territorio ruso. Y que está ahora mismo en el debate Polonia, señalando cómo no existen restricciones y no impiden que el ejército ucraniano las utilice. Es la última hora, mirando al tema que más ampollas, más debate está despertando ahora mismo por la reacción que podría provocar por parte de Rusia. Lorenzo, no sé cómo estás viendo este debate ahora mismo, bueno, mientras se quiere tocar el territorio ruso y Putin dice, ojo, consecuencias. Esto es dar carta de naturaleza a algo que lleva mucho tiempo sucediendo y Rusia está haciendo la vista gorda. Esto lo tenemos también que tener claro, ¿no? Aquí hay un juego un poco entre Rusia y la OTAN, porque se están cometiendo verdaderos actos de guerra y se está violando continuamente ese artículo 5 de la OTAN, pero nadie quiere decirlo. Es decir, cuando Rusia ha capturado soldados franceses, cuando ha capturado soldados alemanes, no se ha dicho nada públicamente. Los que tenemos ciertas fuentes en inteligencia, tampoco hace falta tener muchos contactos para saber que esto está sucediendo. Los papeles del Pentágono famosos que aparecieron también, ¿no? Hace unos meses pudimos verificar, ¿no?, que había tropas y que estaban usando armamento. La excusa aquí que se pone siempre es que se están haciendo tareas de formación y que en realidad estas unidades no están completas, pero evidentemente hay operaciones especiales y ya se está utilizando armamento OTAN. Aquí lo que se trata, como bien apuntabas, es dar un salto cualitativo, es decir, plantear una autorización oficial para algo que ya está sucediendo. Polonia, si algo podemos decir de Polonia, es que ha aprendido muy poco de su historia, porque siempre que ha jugado al juego de ponerse al lado de una potencia que pretende, ¿no?, utilizar países proxy para obtener un determinado objetivo imperialista, ha acabado muy mal. Es decir, si hay algún país que tendría que conocer, ¿no?, las consecuencias de este tipo de cosas, es Polonia. Polonia está ejerciendo de mamporrero, en este caso de Estados Unidos, haciendo la vista gorda además ante lo que sí que fue un ataque notable de un país aliado a otro país aliado, como fueron aquellos misiles que mataron a los 2 granjeros polacos lanzados por Ucrania. Estos granjeros polacos yo siempre digo que son los grandes olvidados, ¿verdad?, de esta guerra, porque nadie quiere hacerles caso. Cuando se pensaba que habían sido un misil ruso el que había impactado contra esta granja, realmente pues era casus belli. Cuando nos dimos cuenta de que era Ucrania, entonces se intentó tapar todo ello. En el ataque a Nord Stream participó Polonia. En el ataque a Nord Stream participaron países OTAN utilizando armamento OTAN. Esto no lo digo yo, esto lo ha publicado Seymour Hersh en Estados Unidos, esto lo han publicado los grandes medios de comunicación occidentales y es algo que es Vox Populi y que no se quiere hacer público también, porque en ese caso pues implicaría aceptar que tenemos a países aliados atacándose unos a otros. La clave un poco en esta línea está en llegar a esa supuesta conferencia de paz, y digo conferencia de paz que se va a celebrar dentro de unas semanas, digo supuesta porque no van a estar Rusia, evidentemente, que es uno de los países que tendrían que estar en esa conferencia, y China, como avanzabas hace un par de días, pues parece que tampoco está muy por la labor, ¿no? La idea de la OTAN es que haya un statu quo en el cual la República del Donbass sigan bajo control, protección ruso, como quieras denominarlo, meter 100.000 millones de euros en la parte del oeste de Ucrania, que sería la frontera natural aproximadamente del río Dnieper, que si uno se coge un mapa pues ve que izquierda-derecha, una parte quedaría bajo control ruso y otra bajo control ucraniano. Entraría esa parte de Ucrania en la Unión Europea y al menos la OTAN prevé que haya 5 años de guerra soterrada en el país. Al mismo tiempo se iría produciendo un plan de reconstrucción. Esto es una absoluta barbaridad y en esta línea pues se quiere plantear. Y luego tenemos a los halcones del Pentágono, también abrazados, respaldados por determinados halcones en Bruselas. En el caso de Bruselas yo creo que más que halcones son jilgueros que intentan pillar un poco de alpiste si les dejan, ¿no? Que lo que pretenden realmente es que haya un conflicto abierto y que haya una guerra en la cual se ataquen ciudades europeas y que Rusia ataque ciudades europeas y que esto a su vez provoque, bueno, pues de alguna manera un aumento, una ruptura mayor de la Unión Euroasiática y un mayor predicamento del mensaje estadounidense, como bien decían esta semana en Estados Unidos, sin poner ni siquiera una muerte, porque los que vamos a morir somos los europeos. Fíjate si esto es una guerra también de propaganda, también hay que tenerlo muy claro, que se nos está diciendo al mismo tiempo, esto no deja de ser también gracioso, ¿no? Por un lado, que Rusia no tiene capacidad para poder ganar a Ucrania y que Ucrania tiene posibilidades si se les da suficiente armamento, esa es un poco la idea, ¿no?, que subyace detrás de esto. Vamos a dejarles que ataquen Rusia con armamento nuestro, porque entonces sí que van a tener opciones, y al mismo tiempo se nos dice que Rusia va a barrer a Ucrania y que va a invadir toda Europa. Es decir, las dos cosas a la vez no son posibles. ¿Qué pasa? Pues que las dos cosas
son mentira, ¿no? Entonces hay que ir a un contexto en el cual sepamos ver por debajo de esos mensajes. ¿Cuál es el riesgo que tiene esto? Que en cualquier momento una chispa pueda desatar realmente esa tercera guerra mundial, que de forma soterrada la estamos viviendo, pero que podríamos pues tener sobre la mesa de una manera más evidente, ¿no? Si no la hemos tenido hasta ahora, y esto es otra verdad incómoda, es porque Rusia está haciendo la vista gorda. Bueno, pues estas son las verdades del barquero que también hay que decir, Eva. En cuanto a otros asuntos de mucho más numérico y mirando mucho más cerca, la Seguridad Social, mirando a cómo pagar las pensiones, que no tiene dónde, las pensiones solo podrán pagarse con impuestos y deuda pública. Bueno, la Seguridad Social ha hecho ya lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo, que es admitir que ha quebrado. La Seguridad Social española está en quiebra. Esto hay que decirlo también con todas las letras. Dice, bueno, técnicamente no está en quiebra porque depende de la caja del presupuesto general del Estado. Es verdad. Técnicamente no. La caja de la Seguridad Social es una entelequia. En realidad, aquí tenemos un presupuesto que es del que sale todo. Entonces, ahora lo que hace la Seguridad Social es bajarse el burro y decir, pues sí, las pensiones solo van a poder pagarse con impuestos y con más deuda pública. Bueno, esto es la definición de insostenible. Diga, ¿cómo se va usted a endeudar para pagar las pensiones? Si se endeuda, cada vez tendrá que cobrar más impuestos y llegará un momento en el que el sistema caiga por su propio peso. Es que ese es el problema. Las pensiones están fuera de control. El gasto de pensiones crece el doble de la inflación. Tenemos una inflación bastante elevada. No galopante como la de hace un año, pero la tenemos elevada. Bueno, pues está creciendo a un nivel de 6%. Las pensiones, estamos pagando 12.000 millones de euros al mes y subiendo, con una tasa de paro que duplica la media europea y que sin el maquillaje estadístico la triplicaría. Y hace años que sabíamos que esto iba a pasar. Aquí sí que esto no es un cisne negro. Aquí esto es un cisne blanco al que le echamos pipas cada vez que vamos al parque con los niños. Hace años que sabíamos que esto iba a pasar. La pirámide demográfica se ha convertido en un pilar por la ausencia de políticas para favorecer la natalidad. Con la independencia de la ideología que tenga cada uno, si un país está muriendo, hay que fomentar la natalidad. Yo entiendo que hay personas que no quieren porque esto implica defender la familia. Si defiendes la familia, defiendes el principal núcleo que puede oponerse a cualquier política liberticida, y es mejor tener a la gente encerrada en casa, y si es con una mascarilla en su casa, mucho mejor. Pero hay que favorecer la natalidad. ¿Y qué se hizo? Poner todo el empeño en usar la inmigración para solventar un problema demográfico, lo cual ha demostrado ser un absoluto fracaso, porque la productividad siguió desplomándose, la mayoría de los empleos de los foráneos tienen poco valor añadido, muchos de ellos necesitan más asistencia social de lo que aportan a la caja pública, y esto es independiente, vuelvo a insistir, de la ideología que tenga cada uno. ¿Qué han hecho los gobiernos? Parchear el sistema. Han ido subiendo las pensiones actuales para comprar votos y rebajando las futuras. Esto es profundamente insolidario. Poco se habla de la falta de solidaridad intergeneracional. Si tú subes las pensiones ahora a costa de las pensiones del futuro, tú lo que estás haciendo es robando recursos o quitando recursos, quitando derechos, en este caso, a generaciones futuras para comprar votos y teniendo una visión absolutamente cortoplacista. Y al mismo tiempo que se ha hecho, se ha ido alargando la edad de jubilación, lo cual ha afectado al desempleo juvenil. Una de las causas del desempleo juvenil es alargar la edad de jubilación. Por eso tenemos un desempleo juvenil, bueno, en algunas regiones de España roza el 40%. ¿Cuál es la clave de este desaguisado? Que cuando ha habido crecimiento económico, al menos en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, ahí habría que haber aprovechado para reformar a fondo el sistema, sacando las pensiones no contributivas de la caja de seguridad social y financiándolas a cargo de los presupuestos, porque al final esto es gasto en asistencia social pura y dura, acometiendo medidas de ajuste de gastos, sobre todo en el ámbito político, y luego emplear esa mayor eficiencia en salvar un sistema de pensiones que está hecho añicos. Pero esto no se ha hecho por una sencilla razón, porque haciendo esto no ganas elecciones. Y además obligas a los dirigentes de los partidos a meter en cintura a sus varones, a sus administraciones públicas, las cuales utilizas y de las cuales dependes para seguir en la poltrona repartiendo el maná que no cae del cielo, sino que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Y ahora, que nos dice la Seguridad Social, dice, no, ahora vamos a subir las cotizaciones sociales. Pero, alma de cántaro, ¿cómo va a subir las cotizaciones sociales, que es el impuesto al empleo, en el país que tiene la tasa de paro más alta del mundo desarrollado? Entonces es un suicidio laboral. Es un suicidio laboral. Y al final lo que tenemos es que las pensiones deben pagarse en buena medida. Los presupuestos, en realidad ya se hace. Todos los años se emiten 40.000 millones de euros para pagar pensiones en España, se emiten de deuda pública, a pesar de tener los mayores ingresos fiscales de la historia. Entonces el gobierno no es capaz de mantener un modelo, un estado de bienestar que hace tiempo que se convirtió en realidad en un bienestar del Estado,
y que tendremos que afrontar. Y además es un problema que en ese sentido comparten todos los partidos políticos, porque quien tendría que haber metido mano sobre todo es el Partido Popular durante esos años de supuesto crecimiento económico, o ahora, ¿no?, que nos dicen en España que vamos a ser la próxima locomotora europea, ¿no? La locomotora del Exin, de esas de juguete, ¿verdad?, que teníamos cuando éramos pequeños, Eva. No se olvida. Lorenzo, mirando, cogiendo el tren, a ver dónde va. Milei se reúne con empresarios en Silicon Valley. ¿Cómo estás leyendo ese encuentro, esa visita con los grandes tecnológicos? Silicon Valley sí que es la máquina del fango. Estos son la máquina del fango digital, ¿no? Polémico viaje a España, en medio de una semana también en la que se ha hablado de cambio de gabinete en el gobierno argentino. Bueno, de hecho, ha cesado al jefe de gabinete. Discusión en las cámaras en Argentina sobre un nuevo paquete fiscal. Y entonces Milei ha emprendido un viaje junto a su hermana Karina y también a la plana mayor del gobierno en materia económica. Van a Estados Unidos, van a estar casi una semana completa en Silicon Valley, van a ver a los empresarios del sector tecnológico, a Zuckerberg, también a Tim Cook de Apple, a Sam Altman de ChatGPT, al consejero delegado de Google. Van a hablar con todos los jefes de Silicon Valley y también con muchos empresarios e inversores ligados a la inteligencia artificial. En este contexto, esta gira también se alinea con algunas declaraciones que hizo Milei hace unos días en una entrevista en la cual planteó que quería que Argentina fuera el cuarto polo de inteligencia artificial del mundo. Entonces, esta estrategia de viaje viene de la mano del enfoque de un físico y de un economista argentino, que es el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Milei, se llama Demian Reidel, y que es el principal consultor de Milei sobre inteligencia artificial. Esto no nos debería extrañar, decimos, bueno, pues perfecto, ¿no? Milei quiere atraer capital, inversiones de grandes tecnológicas, bueno, pues esto tiene muchos componentes positivos, pero no podemos eludir una cuestión fundamental, ¿no? Que los gigantes de Silicon Valley forman parte intrínseca del complejo militar industrial norteamericano, al cual se han unido configurando una parte esencial del mismo hasta el punto de que colaboran con la comunidad de inteligencia para ejercer control social. Es que esto quedó de manifiesto en los últimos años con toda la información que aportó Snowden, pero también en el caso de manipulación electoral de Facebook, recordemos, ¿verdad? O el escándalo de Twitter Files, en las que se demostró que la Agencia de Seguridad Nacional censuraba y promocionaba determinados mensajes y líneas de pensamiento para favorecer a determinados candidatos políticos e ideas, llegando incluso a censurar al presidente de Estados Unidos. Tenemos ahora a Meta, a Facebook, haciendo lo mismo antes de las elecciones en Europa. Lo contamos también aquí hace unas semanas. Entonces, aquí también hay cierto grado de hipocresía, porque tú no puedes plantear realmente una defensa de la soberanía nacional del libre mercado cuando te vas a echar en brazos del complejo militar industrial de otro país. Sobre el tema del mercado es importante también analizar. Hay monopolio en la nube y monopolio en la gestión de datos en Occidente por parte de Amazon, de Google y de Microsoft, que controlan el mercado. En el tema publicitario, ahora mismo controlan estas empresas el 90% de los ingresos, lo cual supone un poder inusitado que se suma a todos los elementos que estoy comentando. Luego hay otro elemento también, otro factor importante desde el punto de vista de defensa del mercado. Se dice que estas empresas innovan en un entorno de libre mercado y que por eso han conseguido crecer. Esto es falso también. Estas empresas compran competidores para echarlos del mercado. Es verdad que han crecido gracias a la innovación estas empresas, pero una vez que han conseguido crear un oligopolio, son paradójicamente enemigas de la innovación. Cada empresa del mundo de las grandes tecnológicas dispone de patentes sobre sistemas, sobre copyright, sobre contenidos que impiden la aparición de rivales de igual peso y calidad. Y en teoría la escuela narcocapitalista de Milei está en contra de ello. Y cuando alguna iniciativa les hace sombra, pues la adquieren y ya está. Porque disponen de montañas de dinero en tesorería, en buena medida beneficiadas por la política de tipos de interés, establecida por un organismo de planificación central, que es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y que tampoco tiene nada de liberal. Y por si todo ello fuera poco, al final, las Big Tech, las grandes tecnológicas, aprovechan el apoyo del sector público, que las necesita no solo para cumplir las funciones básicas de telecomunicaciones, sino para espiar a la población, para vetar a los disidentes, para realizar operaciones de ingeniería social. Y eso es lo que no entienden muchos libertarios españoles y argentinos que defienden el derecho de las redes sociales a vetar a quien considere oportuno la dirección de la empresa. Las grandes compañías tecnológicas son brazos de los estados, o mejor dicho, de esos que manejan los estados y que toman las decisiones relevantes, ¿no? Y luego, estas compañías hay que decir también que carecen de contrapesos. Por eso funcionan en la práctica como conglomerados transnacionales, globalistas, que están por encima de leyes nacionales y ya no se diga locales. Todo ello impulsado por esos gobiernos que los necesitan como parte fundamental de ese nuevo modelo de socialismo global que Milei dice perseguir y que Milei dice afrontar.
bueno, pues realmente lo que tendremos que preguntarnos es si es él el que está engañando a sus votantes o es que realmente no ve esto que algunos llevamos mucho tiempo advirtiendo y que consideramos una evidencia. De forma similar le ha sucedido a Bukele. Bukele es un político que llegó al poder en un país con muchos problemas endémicos, inseguridad ciudadana, crisis económica permanente, ha aplicado mano de hierro, ha apostado por el Bitcoin, pero ha firmado un acuerdo con Google, lo cual algunos con buen criterio consideran que es una muestra de que las reformas que se están llevando a cabo pues permiten que las empresas se interesen por tu país, por un país que si no, no lo querrían ver ni en pintura, pero cuando uno entra en la letra pequeña una vez más de este convenio, descubre muchos elementos inquietantes, porque no es una inversión de Google en El Salvador para llevar una parte de su capacidad productiva, para generar empleo, para aportar dinero a las arcas públicas. Estamos ante una operación de control del aparato gubernamental, de la sanidad y de la educación, con las herramientas digitales que ofrece la empresa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque con la defensa de la seguridad jurídica o con la excusa del incremento de la seguridad jurídica van a empezar a llegar determinadas compañías a países al sur del Río Grande que van a utilizarlos como laboratorios para implantar unos modelos de moldear la sociedad desde arriba empleando criterios de ingeniería social que luego se quieren aplicar en los países grandes, en los países ricos. Cuidado con el control biométrico de la población, cuidado con las identidades digitales y cuidado con los tipos que nos ofrecen soluciones mágicas de la mano de la revolución digital, Eva. Pues Lorenzo Ramírez, una vez más, ha sido un placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo, Eva.